Hola, es una alegría poder estar una vez más reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios y a la vez para ser edificados por la meditación de su palabra. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que están en esta oportunidad acompañándonos a esta actividad en la que convoca la iglesia que se reúne en el complejo evangélico de Pilar. Es un tiempo en el que tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios a través de las canciones y también de recibir la edificación de la palabra del Señor. Pero no lo hacemos sin antes encomendarnos en las manos de Dios a través de una oración. Así que los invito a orar. Amado Padre Celestial, nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder reunirnos en tu nombre, de la manera en la que lo estamos haciendo ahora, o presencialmente. Siempre es un gozo y un privilegio que tú nos concedes cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra. Sabemos que tú tienes para darnos enseñanzas de ella y te pedimos que prepares nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser entero para recibir el mensaje que tú has puesto en este día en boca y en el sentir del corazón del hermano que ha sido convocado. También te rogamos que nos bendigas en el tiempo de alabanzas, porque deseamos tributarte a ti toda la honra y la gloria que solo mereces, porque eres el Dios creador, el Todopoderoso, y a Jesucristo nuestro Salvador, que has enviado a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Y queremos darte a ti la alabanza y la adoración de labios sinceros, de corazones sinceros, sabiendo que no tenemos nada para ofrecerte, pero que tú has hecho una obra maravillosa a nuestro favor. Te rogamos que nos bendigas en este día y que tú nos guíes en este culto para que sea tu nombre glorificado. Lo hacemos orando en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dedicarnos ahora un tiempo para nuestra alabanza y adoración a nuestro Dios. Dejamos a nuestros hermanos que han sido invitados en esta oportunidad para presidirnos, así que nos reencontramos en un momento.
El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador, porque fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa cruz. Tu bestia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor. Tu sangre carmesí diste la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. Cuál la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz. Grande y perfecta,
descansando en Cristo, tengo siempre paz, en Jehová confiando, hallo gran solaz. Que hemos tenido, para nosotros sin duda de gran gozo en nuestros corazones, y deseamos que el Señor lo reciba con agrado. Ahora nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. El tema de este mes es la iglesia, y el subtema propuesto para el día de hoy es una iglesia que agradece por sobre toda situación. Nuestro hermano Juan Fernández, de la iglesia en la calle Brasil de la ciudad de Buenos Aires, es el que nos va a traer la meditación en esta mañana. Deseamos que el Señor lo bendiga y lo use con poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué alegría poder compartir este tiempo con la iglesia en el Complejo Evangélico en Pilar. Mi nombre es Juan Fernández y pertenezco a la iglesia en calle Brasil. Y el tema propuesto para esta oportunidad es una iglesia que agradece por sobre toda situación, dentro del tema general de la iglesia que ustedes están viendo en los diferentes cultos. Así que les invito a leer por favor en el libro de los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo dos porciones allí que nos van a servir como base espiritual, bíblica, para compartir con la ayuda del Señor este tema. Colosenses capítulo 2, entonces leemos primero dos versículos que son los que se encuentran en el 6 y en el 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La segunda lectura se encuentra en el capítulo 3 de esta misma carta, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, leemos a partir del versículo 12. Dice allí la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por favor, acompáñenme a la última frase del versículo 7 del capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice así: abundando en acciones de gracias. Vamos a pasar a la última frase del capítulo 3, versículo 15. Dice así: y sed agradecidos. Y la última frase del capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente manera: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Un hermoso tema que se encuentra en todas las Sagradas Escrituras, a través de toda la Biblia, es la acción de gracias. Es
la actitud de un corazón agradecido. Y cuando pensamos en una iglesia local, una iglesia agradecida sobre toda situación, sobre toda circunstancia, estamos pensando en la voluntad de Dios para los creyentes justamente de una iglesia local que Él quiere que sea agradecida a pesar de las circunstancias y en toda situación. Miren, no hay tema que sea más importante en este momento que nos toca vivir, en esta situación global, donde la realidad del mundo en que vivimos, en el cual estamos inmersos y en el cual somos influenciados y contagiados, es vivir en un clima de incertidumbre, de continua queja, de continua comparación cómo estábamos antes de comenzar esta situación de la pandemia a nivel global. Y continuamente estamos mirando para atrás y comparándonos o anhelando una situación mejor. Pero hoy la palabra de Dios, el tema propuesto, nos llama y nos lleva a ser una iglesia agradecida en toda situación, a pesar de las circunstancias. Vamos a estar viendo el modelo, con la ayuda del Señor, de esta iglesia en Colosas. Una iglesia del cual Epafras, que encontramos datos de él en el capítulo 1 y en el capítulo 4, tiene mucho que ver en el inicio, y al cual Pablo se refiere con conceptos realmente elevados, ¿sí? De un hermano en la fe que era un consiervo, que era entrañable, que era aquel que formó a la iglesia y que era uno de los impulsores de esta iglesia local. Ahora, en el contexto del capítulo 2, encontramos que el apóstol Pablo llama a la iglesia, a los colosenses, a vivir de acuerdo a cómo habían conocido al Señor. Fíjense lo que dice allí el versículo 6 del capítulo 2. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él estaba dando por sentado que era una iglesia que había conocido al Señor Jesús, que lo había recibido como su suficiente y como su único Salvador. Así que como le habían conocido, debían andar allí en Él. Realmente esto es lo que nos dice siempre la palabra de Dios. El andar en Él justamente es una descripción de avance y de progreso. El camino de la vida cristiana siempre debe ser un camino de avance. Es más, si vamos a los Hechos de los Apóstoles, a los creyentes, a los discípulos, se los conocía como los del camino. Así que muchas veces se nos dice que debemos andar en el Espíritu, que debemos andar en la luz, debemos andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Y la palabra de Dios aquí nos dice que así como o de la manera que han recibido al Señor, deben andar en Él. Es el primer desafío que encontramos. Pero, ¿cómo debemos andar en Él como una iglesia agradecida? Es arraigados y sobreedificados en Él. El apóstol Pablo utiliza dos ejemplos de la vida diaria que los colosenses entendían muy bien y que también son fáciles de comprender para cada uno de nosotros. Uno es el ejemplo de la agricultura y el otro de la arquitectura. En el caso del primer ejemplo es estar arraigado. Es como un árbol que echa raíces, que cuanto más profundas son las raíces, más sólido, más fuerte son o es el crecimiento de ese árbol. Todos conocemos las figuras bíblicas del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el ejemplo mismo del paralelo de Jeremías capítulo 17, que también habla de un varón que es bienaventurado, que echa sus raíces, y que mientras el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, el hombre, la mujer que teme al Señor, que le conoce de todo corazón, echa raíces sólidas, nutridas
en la palabra de Dios, nutridas en la obra del Espíritu Santo. Y nos dice allí que así como hemos sido enseñados, hemos conocido al Señor, así debemos estar arraigados en Él. Pero también debemos estar sobreedificados en Él. Las raíces profundas nos permiten que cuando viene la tempestad, ese árbol no se caiga. El estar sobreedificado sobre la roca inconmovible que es el Señor, la roca eterna de los siglos, hace que cuando viene los vientos y la lluvia y las tempestades con ímpetu en la vida, la casa no caiga porque está sobreedificada sobre un fundamento sólido, sobre el fundamento de Jesucristo. Así que allí la palabra del Señor nos ubica en el contexto de este primer imperativo que vamos a ver sobre el hecho de ser agradecidos, que es arraigados y sobreedificados en Él. Y dice, y confirmados en la fe. Esa palabra confirmados quiere decir consolidados en la fe. Una fe madura, una fe que va creciendo, una fe que va en aumento, una fe sólida, ¿sí? Cimentada en la Escritura, en la palabra de Dios, cimentada en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. En ese contexto que nos dice allí el apóstol Pablo, de cómo hemos sido enseñados a través de estar echando raíces y siendo sobreedificados en la fe, es que la palabra de Dios nos dice que debemos abundar en acciones de gracias. La iglesia de Jesucristo es una iglesia, o debería ser una iglesia agradecida. ¿Cómo? Abundantemente. ¿Cómo? En acciones concretas de un agradecimiento a Dios, que se traduce en darle la gloria a Dios debida a su nombre, como nos enseña la Escritura en los Salmos, pero también acciones de gracias concretas, de agradecimiento a Dios, como vamos a ver más adelante, no solo sirviendo a Dios, sino sirviendo a los hombres, sirviendo a nuestro prójimo, haciendo el bien. La palabra de Dios nos dice, ¿se acuerdan allí en Gálatas? Que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos una responsabilidad con los de la familia de la fe. ¿Cómo? Abundando en acción de gracias. Así que qué oportunidad, queridos hermanos, en el medio de quejas y de murmuraciones y de incertidumbres y de sospechas y de desconfianza en el mundo que nos rodea, la iglesia se levanta como una iglesia agradecida, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo podemos abundar en acciones de gracias? Porque aquel que nos salvó, aquel en el cual hemos creído, nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia espiritual, esa riqueza en gloria en Cristo Jesús, se traduce en acciones concretas, abundantes, generosas. Dice la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada y al que saciare también será saciado. El apóstol Pablo va a hablar en la segunda carta a los Corintios, recuerdan capítulo 8 y capítulo 9, sobre todo en el capítulo 9, hablando de que cuando ofrendamos a Dios debe ser con alegría, con una actitud de agradecimiento, sembrando generosamente, porque dice que el que siembra generosamente también segará generosamente. El que lo hace escasamente también lo hará o cosechará escasamente. Pero la palabra de Dios dice, Él da semilla al que siembra. Y nos dice que debe ser hecho con acciones de gracias, sobreabundante. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4 que ninguna iglesia estuvo tan cerca de él como la iglesia que estaba allí fundada en Filipos. Sí, que una y otra vez lo asistía con una actitud de gratitud a Dios, pero también de gratitud al siervo de Dios que tanto habían hecho por ellos. Y las iglesias levantaron una ofrenda allí para la iglesia de Jerusalén,
la iglesia donde había sido la iglesia madre, que había nacido el Evangelio, estaban en necesidad y pensaban abundantemente. La actitud, ¿sí?, de gratitud a Dios se da en la generosidad, en el compartir, en el dar al otro. Así que en un contexto, en el capítulo 2 más adelante, un poquito antes en esta lectura y después, va a hablar de filosofías extrañas, de error. La iglesia que genuinamente está fundada en la palabra de Dios es una iglesia que abunda en agradecimientos. Pero esto es un imperativo, el ser agradecidos. Y es lo que encontramos en el capítulo 3. Y es interesante que este capítulo nos habla de vestirnos, ¿sí?, de manera escogida. Dice, vestidos como escogidos de Dios. Y dice el versículo 12, del capítulo 3, dice, santos y amados. Y allí hay una lista de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son todas acciones, muchas de ellas partes del fruto del Espíritu, que están en la vida de un creyente que se ha despojado de las viejas ropas de la vieja vida. En esta nueva vida que tenemos en Cristo, servimos a Dios de esta manera. Y no perdamos de vista, ¿sí?, lo que dice allí el versículo 13. ¿Cuál es la evidencia de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia? Es soportándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Y así como Cristo nos perdonó, debemos hacerlo nosotros. Y todo esto es para dar el marco a un imperativo que es el ser agradecidos. Si Cristo perdonó nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? De hecho, ¿se acuerdan? Está la parábola aquella de los dos deudores. Al que se le perdonó mucho, mucho ama, pero aquel que tenía, sí, que se le había dado la oportunidad de un perdón amplio, no quería perdonar una pequeña suma. Y el Señor se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Y dice allí la palabra de Dios que hay un vínculo perfecto. El capítulo 3, versículo 14 de Colosenses que hemos leído, dice que debemos estar justamente ceñidos. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, que es lo que nos ciñe, es el cinturón que, permítanme el término, ¿sí?, nos ajusta esa vestidura espiritual. Es el amor. Y avanza un poco más y dice que la paz de Dios entonces gobierna nuestro corazón, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Aquí está el valor de la iglesia local, el valor a lo que el Señor permite que cuando estamos vestidos de mansedumbre, de templanza, de misericordia, de entrañable misericordia, de paciencia, de benignidad, cuando soportamos y perdonamos al hermano, no porque no nos queda otra, sino con una actitud proactiva de amor, de misericordia, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Es un amor activo, que da, ¿sí?, lo que a uno le gustaría recibir. Esa es la regla de oro. Lo que uno desearía recibir de otro, primero lo damos nosotros. A veces confundimos y hay ciertas expresiones como yo no hago el mal que no quiero que me hagan. Bueno, no, esa fue la filosofía, ¿sí?, de Gandhi, por ejemplo. Pero no dice eso la palabra de Dios. La regla de Dios nos dice que debemos hacer el bien proactivamente, tal como querramos que los hagan con nosotros. Dar el primer paso. Y esto dice que es amor, un vínculo perfecto. Es una paz que gobierna el corazón. Pero nos dice allí, fuimos llamados en un solo cuerpo, como iglesia, y ahora viene el imperativo. Termina el versículo 15 diciendo, y sed agradecidos. Lo primero que vimos es, debemos abundar en acciones de gracias. En segundo lugar, vivir todas estas cosas, esta realidad de esta vida nueva, de esta nueva vestimenta, de este cinturón de amor, de una mente gobernada con la paz del Señor que sobrepasa en todo entendimiento, que somos llamados en un solo cuerpo, el imperativo es ser
agradecidos. Es que realmente es difícil abundar en acciones de gracias y aceptar este imperativo de ser agradecidos si no hay un corazón rendido al Señor. Si no hay un corazón verdaderamente impregnado por la obediencia de la palabra de Dios, buscando la aprobación de Dios cada día. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a su hijo amado Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Sed agradecidos. No es una opción, es un imperativo. ¿Lo aplicamos en nuestra vida? ¿Abundamos con acciones de gracias? Claro, si en vez de tener paciencia y entrañable misericordia, estamos llenos de sed de venganza o de ajuste de cuentas, o de que se me reconozca, si en vez de tener amor continuamente tengo un espíritu egoísta, si en vez de una mente gobernada por la paz de Dios, lo único que tengo es ansiedad, difícilmente pueda ser agradecido. Pero como la palabra de Dios nos dice, somos llamados en un solo cuerpo a desarrollar todas estas virtudes espirituales y ser agradecidos para la gloria de Dios. Pero el último concepto, dijimos por un lado, abundando en acciones de gracia; en segundo lugar, ser agradecidos; en tercer lugar es dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Y aquí nos va a decir el versículo 16 que la palabra de Cristo more en nosotros, enseñándonos y exhortándonos, dice allí la palabra del Señor, unos a otros en toda sabiduría. Y agrega, cantando, dice, cantando con gracia en el corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice allí, dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios debe morar en nosotros. Habita el Señor, pero la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra rutina bien entendida, de nuestra disciplina espiritual. Y no solo la palabra de Dios, con toda la sabiduría que viene, ¿sí?, acompañado cuando vivimos la palabra de Dios, cuando le hacemos caso a Dios, sino que dice aún más, esa alabanza, esa iglesia que agradece, que se traduce en acciones abundantes, en ofrendas de gratitud, en esa actitud imperativa de ser agradecidos, es que podemos dar gracia a través del Señor Jesucristo cuando cantamos con gracia en nuestros corazones. El canto es distintivo en la iglesia de Jesucristo. Cuánto hemos extrañado, ¿sí?, en todo este tiempo no estar reunidos para cantar, para elevar nuestra voz. Y la palabra de Dios nos dice las diferentes maneras, con himnos tan amados y tan preciosos, que tienen un fundamento sólido, bíblico, con cánticos espirituales, con salmos, con coros que nos dan el camino para alabar al Señor por lo que Él hizo para adorarle, como parte de nuestra gratitud a Dios. Así que una iglesia agradecida en cada situación es una iglesia que abunda en acciones de gracia, es una iglesia que es agradecida porque es la voluntad de Dios, es un imperativo, y también es una iglesia que lo hace en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Porque la palabra de Cristo mora en cada corazón, porque somos agradecidos cantando al Señor en nuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, pero por sobre todas las cosas, como dice allí el versículo 17, que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, de actitud, ¿sí?, y de palabra también, lo hacemos, dice, en el nombre del Señor Jesús, en su nombre. No solo oramos en el nombre del Señor Jesús, sino que actuamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo estamos representando al Señor Jesús? ¿Cómo estamos dejando ese nombre que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, ¿sí?, dado a los hombres que en el nombre del Señor Jesús? En ese nombre, ¿sí?, en ese nombre somos agradecidos. En ese nombre otros mirarán a través de nuestras acciones
de misericordia, nuestras acciones generosas, abundando en acciones de gracia, siendo agradecidos, dejando el lenguaje de las tinieblas, de la queja, de la ingratitud, de la murmuración que tanto mal hace, teniendo el lenguaje del cielo, el lenguaje de la alabanza, una iglesia agradecida en cada situación. ¿Es posible agradecer, hermanos, como iglesia local en tiempos de pandemia? Claro que sí, como lo están haciendo ustedes y tantos, ¿sí? Lo estamos haciendo en las iglesias locales, siendo proactivos, ayudando al prójimo, teniendo gratitud a Dios, sirviendo a Dios de palabra y de hecho. Renovemos entonces nuestro compromiso con Dios. El llamado de Dios en esta oportunidad es ser una iglesia agradecida. ¿Cómo se traduce? En cada circunstancia, porque es muy fácil estar satisfechos y hacer las cosas cuando hay abundancia, pero muchas veces, ¿sí?, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay tribulaciones, y es difícil ser agradecidos. Es difícil compartir cuando no hay mucho, pero en ese compartir abundante, generoso, en esa actitud de obediencia, buscando la aprobación de Dios, de ser agradecidos, en esa actitud de hacerlo de palabra y de hecho, en el nombre del Señor Jesús, porque mora en nosotros la palabra del Señor. Fíjense, estoy recordando ahora, ¿sí?, que hay un paralelo en esto en Efesios, ¿sí?, en la carta a los Efesios, donde ¿sí?, también dice, sed llenos del Espíritu, y nos habla de ser agradecidos, y nos habla de cantar al Señor con una actitud de agradecimiento, distintivos de una iglesia agradecida en cada situación. Que Dios nos encuentre como el Señor Jesús, aquel samaritano. ¿Se acuerdan de Lucas 17? 10 leprosos le salieron al encuentro para ser limpiados. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Sí? Vayan y muéstrense al sacerdote. Les pidió obediencia. Y nos dice la palabra de Dios que mientras iban, fueron limpiados. Y dice, uno de ellos, uno solo de los 10, y siendo samaritano, nos dice la palabra del Señor, que viéndose limpio, dice, dando gracias a Dios, volvió glorificando al Señor. Y el Señor tiene que decir, no eran 10 los que fueron limpiados y los otros 9 ¿dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios más que este samaritano. Que seamos parte de esa iglesia agradecida en cada circunstancia, porque hemos sido limpiados, lavados de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos ha perdonado, nos ha dado la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo no hemos de servirle con alegría, como dice el Salmo 100? Entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. ¿Cómo no hemos de, como iglesia local, en cada situación, en cada circunstancia, ver una oportunidad de agradecer a Dios? Queridos hermanos, que podamos apropiarnos de estas verdades bíblicas y llevarlas a la práctica. Y el mundo verá y conocerá que hay un Dios que transforma vidas. Impactaremos, seremos una luz que alumbra sobre un monte que no se puede esconder. Y los demás darán gloria a Dios por las acciones que hacemos. Con acción de gracias. No solo entrar a la casa de Dios, sino servirlo con alegría. Recordamos, dando, ¿sí?, abundantemente gracias a Dios, siendo agradecidos de manera enfática y haciéndolo todo con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Ruego al Señor que les bendiga ricamente y que puedan aplicar todas estas cosas. Y le agradezco también sus oraciones por mi propia vida, mi familia y la iglesia allí en Calle Brasil. Y que podamos cumplir la obra y llevar en alto, ¿sí?, la antorcha de Jesucristo, siendo una iglesia agradecida, que agradece al Señor y que ayuda a sus siervos y que es de bendición para su prójimo en cada situación y en cada lugar. Que el Señor los bendiga, que así sea. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener en este día, por los momentos de alabanzas y también por el mensaje de la palabra del Señor. Agradecemos a todos los hermanos que han sido convocados en este día para guiarnos en cada una de las actividades y también nos encomendamos en las manos del Señor para que su bendición sea sobre nuestras vidas en esta semana que iniciamos. Nos despedimos, pero sin antes recordar que los días miércoles a las 20 horas por medio del Zoom
tenemos el encuentro de oración y meditación de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.